Bienvenidos a la ley de Biot-Savart. Entramos a la segunda etapa del estudio de los campos magnéticos. En esta vamos a calcular el campo magnético producido por una distribución de corriente. Al igual que hicimos con el estudio de campo eléctrico, la ley de Coulomb me permitía encontrar el campo eléctrico de casi cualquier distribución de carga. Aquí la ley de Biot-Savart me permitirá encontrar el campo magnético producido por casi cualquier distribución de corriente. Lo vamos a hacer para aquellas distribuciones de corriente que son de mayor interés en el estudio de la electricidad y el magnetismo. La ley de Biot-Savart entonces me permite para cualquier distribución de corriente calcular el campo magnético que ésta produce a una cierta distancia de ella, por ejemplo el punto P, que se encuentra a una distancia R de un elemento de corriente. Recordemos, un elemento de corriente es la corriente por una longitud diferencial a lo largo de la trayectoria en la cual esa corriente está moviéndose, está circulando. Tenemos entonces los vectores R, que es el vector de posición del punto P respecto al elemento de corriente, y el elemento de corriente I por ds. El campo magnético viene expresado por esta expresión. Mu sub 0 entre 4pi y ds cruz R unitario entre R cuadrado. También puede escribirse como mu sub 0 entre 4pi y ds cruz R vector entre R cubo. R es la magnitud del vector R, allá al cuadrado y aquí al cubo. Bien, y ds cruz R, como R es unitario, me da IDS por el seno del ángulo que forman esos dos vectores. Veamos esta constante mu sub 0, 4pi por 10 a la menos 7 Tesla metro sobre ampere. Esta es una propiedad del espacio donde está colocada la corriente o la distribución de corriente. Y se llama permeabilidad del vacío en este caso, que es muy aproximada a la permeabilidad del aire, pero depende del medio donde está colocado ese conductor con corriente. Bien, como decía, la magnitud del campo magnético será mu sub 0 entre 4pi y por ds seno de phi, porque la magnitud de R vector unitario es 1. Entonces aquí es como que se estuviera multiplicado por la magnitud del vector unitario entre R cuadrado. Y la dirección, recordemos, del producto vectorial entre dos vectores, la regla de la mano derecha, y allá tenemos en el punto P donde estamos calculando el campo, es un vector hacia adentro del plano de la figura. Ahí tenemos la cola de la flecha que representa al vector diferencial de campo magnético hacia adentro de la figura. Bien, entonces tenemos que calcular ese integral para la distribución de corriente en consideración. El campo magnético pues será la contribución de todos los campos de los diferentes elementos de corriente que componen la corriente total. Entonces es la integral de lo que habíamos escrito para el diferencial de campo magnético. Esta integral es la que debemos resolver, calcular sobre la distribución de corriente, es decir, en toda la región donde la corriente existe. Ejemplo, un conductor recto transporta una corriente constante. Supongamos que el conductor es en la dirección Z. Tenemos la corriente en esa dirección. Tenemos los ejes de coordenadas y el punto P a una distancia D.
del conductor que lleva esa corriente I. Entonces vamos a encontrar el campo magnético de ese conductor de longitud L en ese punto P. Entonces elegimos un elemento de corriente que será pues una longitud diferencial. En este caso le hemos llamado dz, la longitud de ese elemento de corriente es dz, en una posición z a partir desde el origen. Es muy importante que busquemos la posición de ese elemento de corriente. El vector R, ahí escribimos R como la magnitud de ese vector, y ds el elemento de corriente, y phi el ángulo que forman ambos vectores. Y por la regla de la mano derecha, esa sería la dirección del campo que produce el elemento de corriente IDS. Es un vector hacia adentro del plano de la figura. Tenemos estas relaciones entre las coordenadas y la geometría. R es la raíz cuadrada de z al cuadrado más d al cuadrado por el teorema de Pitágoras. Tenemos esa relación, seno de phi es igual al seno de pi menos phi, es decir, el ángulo que forma z con r, y eso es igual a d entre la raíz cuadrada de z cuadrado más d cuadrado, o d entre r, el seno de ese ángulo. Entonces, el campo de B es en la dirección menos x. Entonces, la expresión para la magnitud de dB será mu sub 0 i sobre 4pi por dz. Y por dz es la magnitud del elemento de corriente por el seno de phi. Y bueno, el vector unitario r, la magnitud es 1, dividido entre r cuadrado. Entonces, si escribimos esa expresión para r cuadrado, la raíz cuadrada de z cuadrado más d cuadrado, y para el seno de phi escribimos d entre z cuadrado más d cuadrado, voy a obtener, allá podemos ver, d entre z cuadrado más d cuadrado a la 3 medios por el diferencial de z, que acompaña a i por dz. Entonces, para encontrar el campo total, únicamente debo de realizar la integral desde menos L medios hasta L medios para alcanzar la longitud de ese conductor que lleva la corriente I. Y esa integral, el resultado de esa integral, lo podemos hacer con tablas de integración. Mu sub 0i sobre 4pi por d, L sobre L cuadrado sobre 4 más d cuadrado elevado a la 1 medio. Si ustedes quieren ejercitarse en matemáticas, resuelvan esa integral por tabla o por cualquier otro método. En este momento, pues no es objetivo en este curso realizar esos integrales tan complicados. Los van a realizar ya cuando estén resolviendo los ejercicios. Bien, aquí resulta interesante considerar que si el punto D está muy alejado del conductor, es decir, que si L es mucho mayor que D, o es decir, D está muy cercano. Si D está muy cercano al conductor, como si lo viéramos un conductor recto infinito, no logramos ver los extremos. Es decir, L es mucho mayor que D. El punto D está muy cercano al conductor. Entonces, la expresión que tenemos ahí para el campo magnético debe de reducirse a esa expresión. B es igual a mu sub 0 por I sobre 2pi por D. Entonces, cuando el punto está cercano al conductor, solamente depende, bueno, de la distancia D. Disminuye con la distancia D en un rango amplio de distancias desde ese conductor al punto D.
porque tenemos mu sub 0 es la constante de permeabilidad, I es la corriente, que la hemos supuesto constante, 2pi es constante, y D, pues, es la distancia del punto al conductor, la cual puede variar en un cierto rango de valores, que permite que esa expresión sea aplicable, mu sub 0i sobre 2pi por D. Vamos a aprovechar para describir cómo se representan los campos magnéticos a través de líneas de campo. Igual que el campo eléctrico se representó con líneas de campo eléctrico. Pero las diferencias entre estas líneas son que las líneas del campo magnético son cerradas sobre sí mismas. Por ejemplo, de la expresión que vimos antes, el campo magnético únicamente depende de la distancia del conductor al punto en cuestión. Eso significa que en un círculo alrededor de ese conductor, todos los puntos en ese círculo tendrán la misma magnitud del campo magnético. Ahí se muestran únicamente 3 círculos. Entonces tendremos 3 valores diferentes en la magnitud del campo magnético para cada círculo. Pero la dirección, como es una cantidad vectorial, se determina a través de lo que se llama una regla de mano derecha. Colocamos la mano derecha con el pulgar en la dirección de la corriente y los dedos abrazando al conductor. Entonces, la dirección de los dedos abrazando al conductor da la dirección del vector de campo magnético o la dirección de las líneas de campo magnético. Y se dice que tenemos una simetría cilíndrica. Porque se dan esas condiciones de que el campo magnético es constante para un radio de esos círculos. Simetría cilíndrica. Y también las otras condiciones que reúne la descripción de líneas de campo magnético. La densidad de líneas es proporcional a la magnitud del campo. El campo vectorial es tangente a las líneas en cualquier punto. Muy similar a las líneas de campo eléctrico. La diferencia es que las líneas del campo eléctrico no se cierran. Las líneas del campo magnético son cerradas sobre sí mismas. Y para cualquier punto general a una distancia r, lo podemos escribir así, B mu sub 0i sobre 2pi por r. Otra distribución de corriente que me permite calcular su campo magnético, la ley de Biot-Savart, es la de un conductor circular que transporta una corriente. Supongamos que esa es una espira circular de corriente o un alambre en forma circular que transporta una corriente I. Ubicamos ese conductor en el plano XY y queremos encontrar el campo magnético sobre su eje a una distancia Z. El punto P se encuentra a una distancia Z. Ya hemos colocado ahí I por ds. El radio del anillo es R mayúscula. R minúscula es la magnitud del vector R de I ds al punto P. Bien, con la regla de la mano derecha, para el producto vectorial entre I ds y R, me está dando ese vector dB. Recuerden, dB es perpendicular al plano formado por I ds y por R. Tenemos ese campo dB. Si consideramos otro elemento de corriente simétrico con el que ya colocamos allí, simétrico con respecto al diámetro, por acá sería otro elemento de corriente, y esas dos contribuciones se comportan de tal manera que las componentes
radiales que tenemos ahí como dB sub R de ese elemento de corriente y otro colocado simétricamente se cancelan. Pero las componentes que tenemos señaladas como dB sub Z, es decir, las componentes verticales de ambas contribuciones, de S y de S y del otro simétrico, se suman. Entonces, aquí deberíamos de hacer dos integrales para cada una de las componentes. Pero como analizamos la simetría y las componentes radiales se cancelan, esa ya no la vamos a calcular. Únicamente vamos a calcular la componente vertical. Entonces, bueno, la magnitud de dB, como ya vimos, mu sub 0i sobre 4pi por ds por el seno de 90, es decir, ds y r son perpendiculares entre r cuadrado. Y la componente z de esa la vamos a encontrar, veamos ese ángulo alfa que forma r con el eje x. Es el mismo ángulo que forma dB con z, con el eje z. Entonces, dBz es dB coseno de alfa. BR ya dijimos que va a dar 0, no vamos a calcular esa componente, solamente vamos a integrar dB sub z, dB coseno de alfa. Y tendríamos entonces dB por el coseno de alfa, mu sub 0i sobre 4pi, ds coseno de alfa sobre r cuadrado. Coseno de alfa es r entre raíz cuadrada de z cuadrado más r cuadrado, que es r, ¿verdad? Es decir, el coseno de alfa es r en r mayúscula entre r minúscula. Si sustituimos eso en coseno de alfa y en r cuadrado, tenemos mu sub 0 por i por r sobre 4pi por r cuadrado más z cuadrado a la 3 medios. Todo eso es constante. Mu sub 0 es la permeabilidad del medio, I es la corriente que hemos supuesto constante, R es el radio del círculo que es constante, y únicamente entonces queda adentro del signo de integración diferencial de S, que es el diferencial de longitud del elemento de corriente. Y si integramos eso alrededor del círculo, me dará la longitud del círculo, que es 2pi por R. Entonces, B sub z, el campo en el eje del anillo, es mu sub 0 y r cuadrado por 2 por r cuadrado más z cuadrado a la 3 medios. Bueno, es importante que examinemos algunos puntos de interés. Por ejemplo, en z igual a 0, en el centro del círculo, en el centro de la espira de corriente. Si evalúo la expresión anterior en z igual a 0, obtengo mu sub 0 y sobre 2r. El campo magnético depende de la corriente, por supuesto, que es la fuente del campo, pero también depende del radio del círculo, de esa manera. Un radio pequeño es un campo intenso, un radio grande es un campo menor. Está más alejada la fuente del punto. Y si z es mucho mayor que r, es decir, el punto en cuestión está muy alejado, entonces obtenemos eso, b por i r cuadrado sobre 2z cubo. Es decir, el campo disminuye con la distancia al cubo. Disminuye muy rápidamente el valor del campo magnético en el eje del anillo al alejar el punto desde el anillo. Existe también una aplicación de regla de mano derecha para determinar la dirección de las líneas del campo o del campo magnético para un anillo. Pero ahora la cuestión cambia. Con la mano derecha, los dedos extendidos es la dirección de la corriente
y el pulgar me da la dirección del campo magnético. Observemos ahí en el eje del anillo, el pulgar está en la dirección Z positiva, esa es la dirección del campo magnético. Y en puntos afuera del eje, siempre son, digamos, la dirección hacia arriba, pero son curvas. Recordemos que las líneas de campo magnético se cierran sobre sí mismas. Las líneas de campo que están muy cercanas al anillo son aproximadamente círculos y después hacia el centro del anillo se van como aplanando, pero son cerradas sobre sí mismas. Allí pues por espacio no se ha conseguido dibujar esa característica. Esas líneas de campo señalan también para el campo magnético la dirección del momento dipolar magnético para esa espira. Si ustedes recuerdan, cuando vimos momento dipolar magnético, el momento dipolar magnético también sigue esa regla de mano derecha. Con los dedos extendidos siguiendo la dirección de la corriente para un anillo, el pulgar me da la dirección del momento dipolar magnético para un anillo. Y también me describe como un norte y un sur para el momento dipolar magnético. Agradecidos por su atención, vamos a volver con unos ejemplos y otras aplicaciones de la ley de Biot-Savart.